Yo creo que el futuro es sin efectivo. Todavía tenemos desafíos para incluir a más personas y a más comercios, pero no dudo que el mundo va hacia un mundo más cashless. En un contexto tan cambiante, tan ansioso, tan ambiguo, tan incierto, lo que te ancla es el propósito. En el futuro no va a existir el efectivo, y eso va a traer más seguridad, mejor experiencia y nuevos desafíos. Así lo cree Ignacio Acosta, CEO de Kulki, la empresa de Credit Corp que busca ampliar los medios de pago en el Perú. Soy Melissa García, gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Pacífico Seguros, y desde hoy seré su host. En este episodio conversaremos sobre cómo los pagos digitales pueden convertirse en un motor de crecimiento e inclusión financiera. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp con las mentes más brillantes del mundo corporativo y las startups. Nacho, hasta hace unos meses, hasta el verano del 24, vivías tranquilo en Buenos Aires, con 2 perros, con tu pareja, estabas trabajando, entiendo, años en la industria financiera, y de pronto Credit Corp viene a moverte la alfombra, a moverte el piso, y decirte, vente para Kulki, vente a Perú. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? Ay, Meli, me haces remontarme a un proceso súper rico en un momento de mi carrera profesional. Siempre me ha gustado incomodarme. Y cuando llegó Credit Corp, la oportunidad combinaba salir de mi zona de confort e incomodarme realmente. Porque a veces es fácil decir, me quiero incomodar, me quiero incomodar, me quiero incomodar. Claro, hasta que llegue la verdadera incomodada. Y esta era como una salida de la zona de confort súper grande y además combinado con algo que me apasiona mucho. Se armaban 3 componentes que para mí son súper ricos y me apasionan, que es el mundo de medios de pago orientado a un propósito que me convoca, que tiene que ver con los comercios pequeños y medianos y cómo le brindamos soluciones para ayudarlos a que su negocio crezca. Yo amo el mundo de medios de pago y amo el negocio de los comercios asociados a este mundo. La posibilidad de liderar un negocio que tenía una ambición muy relevante. En cada instancia con el grupo me encontré con eso, con líderes que tenían una ambición súper grande. Y por otro lado, la posibilidad de aplicar tecnología con una innovación con sentido de propósito. Una innovación que buscaba resolver problemas de las personas o las empresas realmente. Y además Kulki, que para mí estaba en un momento de un punto de inflexión en su estrategia o etapa de crecimiento. El mercado peruano, que está en un momento espectacular en la evolución del ecosistema de pagos. Y yo sentí que desde mi experiencia podía aportarle mucho a este proceso y a este desafío que tenía el grupo y que también podía aprender yo. Regresamos en un ratito a la parte de propósito porque me resuena un montón, pero ya la parte personal, ¿qué te significó moverte a Perú? Ya tienes casi un año acá, digamos, redondeando. ¿Cuáles han sido los retos que encontraste como más complejos en tu mudanza? Yo creo que el reto más complejo y tal vez lo que más arriesgué en el proceso es, yo estaba trabajando en un lugar que me encantaba, que me permitían crear y que estaba rodeado de profesionales excelentes, el grupo era bárbaro. Mis rutinas, mis costumbres, mi gente, creo que el proceso de salir de un lugar donde vos naciste y te criaste a un nuevo lugar como es Lima, te desafía volver a aprender un montón de cosas de cero. O sea, Claro. ¿Es la primera vez que vives en un lugar que no sea Buenos Aires? Es la primera vez. Imagínate. Y ahí empieza desde aprender las palabras típicas del lugar. Lo que decíamos lugar. un rato, tal cual. Cómo es el mercado, qué es la SUNAT. Claro, hasta cómo opera, ¿no? Hasta cómo, y encontrarte con costumbres. Y muchas veces parece que somos todos latinos y hablamos todos del mismo idioma, pero no. Entonces es como un proceso que requiere de la humildad de volver a aprender de cero. Ahí lo retomo entonces con qué es Kulki o qué te encontraste que es Kulki y por qué crees que es importante en este momento que tú mismo señalas para Perú, para los negocios en Perú hoy. Kulki es una fintech del grupo que tiene el propósito de impulsar el crecimiento de los comercios. Y parece a veces como muy sencillo esto de impulsar el crecimiento de los comercios. Y nosotros lo que vemos es que en el mercado de medios de pago
sobre todo los comercios pequeños y medianos, que son el motor de las economías regionales, han estado descuidados por el ecosistema, donde el ecosistema estuvo más orientado a comercios más grandes. Entonces, Kulki trae una posibilidad de empezar a integrar soluciones de pago, servicios financieros y servicios de valor agregado para ir con una propuesta integral para el comercio. Hasta ahora para el comercio era una obligación aceptar medios de pago. Y con Kulki nosotros creemos que podemos volvernos socios de estos comercios para que no pierdan ninguna venta, que es aceptando todos los medios de pago, pero también que puedan tener acceso a la financiación para invertir en su comercio, que le demos información sobre su negocio que le permita tomar decisiones. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con transformar la data en información de valor para los comercios, o servicios que podamos integrar que también contribuyan a simplificar. Y cuando hablo de simplificar, hablo de dos versiones del simplificar. A veces es reducir tarea operativa y a veces es reducir drama mental, para decirlo un poco en argentino. O sea, el comercio necesita no estar preocupado y nosotros podemos contribuir a ayudarlo en ese sentido. Nacho, me contabas que te gusta mucho hacer trabajo de campo, que has recorrido varias ciudades del Perú, que has conocido los negocios. Para entender un poco más cuáles son sus necesidades, ¿qué es lo primero que podrías notar sobre cómo operan los negocios o que has notado sobre cómo operan los negocios en Perú? Desde el día que llegué, empecé a hacer trabajo de campo. Yo creo que la única forma de conocer la realidad de tus clientes es ir y ver qué les preocupa, qué les duele, qué les gusta, cómo viven en su día a día, porque si no te quedás como con una visión parcial de la realidad de esas personas. Totalmente de escritorio. Entonces, desde el día que llegué, yo creo que algunas personas se quedan como mirándome, porque cada comercio que voy le pregunto, ¿cómo te funciona la solución para aceptar pagos? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y para qué te sirve? ¿Y te sirve para hacer crecer tu negocio? Pero es la forma donde yo creo que fui aprendiendo qué le pasaba al comercio peruano, y creo que lo más desafiante para diseñar las soluciones integrales para los comercios es que vos sos una cosa más dentro de un sinfín de responsabilidades que tiene el comercio. Entonces, yo lo que noté es la importancia de la simplificación, la importancia de que lo que hacemos tiene que ser simple para el comercio, sobre todo para el pequeño y mediano, que es un comercio que resuelve múltiples cosas en simultáneo, y por otro lado, simplificarle los pasos y ayudarlo en que tenga una preocupación menos en su cabeza. Y de hecho hay ya como resultados tangibles, ¿no? O sea, entendía que 1 de cada 3 negocios aumentó en más de 80% sus ventas solamente integrando esta solución con Kulki. ¿Qué casos o de estas visitas que has podido tener recuerdas que digas, oye, acá hay un ejemplo tangible de lo que le podemos aportar en términos de crecimiento a los negocios? Se me viene un caso de un comercio de Arequipa, que el comercio dependía 100% del efectivo, estaba muy negado a aceptar medios de pago. Y en 24 horas le instalamos la solución de medios de pago, le instalamos Kulki, y lo más relevante es, lo asesoramos y lo ayudamos a dar esos primeros pasos. A que se reduzca el miedo, a que confíen que no hay costos ocultos, en que no va a ser una complicación extra. Y a la semana, cuando veíamos las transacciones que recibía este comercio y lo contactamos para ver cómo estaba operando, entre las ventas que pasaban ahora por nuestras soluciones y las ventas que seguía teniendo en efectivo, había aumentado 40% sus ventas. Wow. Y había visto el valor de simplificar y de no perderse ventas. Sobre todo un lugar que tenía turistas o que tenía gente de lugares que querían pagar con tarjetas de crédito QR. Y ahí es donde te das cuenta que es más que tecnología, que también es acercar e integrar a más personas al sistema. Y ahí me quedo con 2 conceptos que de repente podríamos conversar un poquito más, porque por un lado tiene que ver con el rol de la tecnología hoy para incluir y hacia dónde ves que esto nos puede llevar en términos de inclusión, pero por otro lado que ustedes no solo están preocupados en vender
el producto o el servicio, sino en todo el componente de confianza, de educación. Y en verdad para lograrlo necesitas un equipo que esté comprometido con eso. Entonces, si quieres, empezamos por la parte de hacia cómo ves que la tecnología puede llevarte o no hacia alcanzar otros niveles de inclusión. Y luego pasemos a la parte del equipo, que creo que también es bien, bien interesante, ¿no? Totalmente. Y ahí, sumado a lo que decías vos, es Kulki no vende tecnología. La Claro. tecnología es un medio, pero Kulki sobre todo vende confianza, porque los comercios están depositando su confianza en nosotros para depositarle sus ventas, para manejar su dinero. Y eso es un vínculo que nos apoyamos en la tecnología para hacerlo realidad, pero que tiene que ver más con este propósito que nosotros tenemos de impulsar el crecimiento de los comercios en Perú. Y ahí lo asocio con lo que vos decías del equipo, donde el equipo es lo más importante. Y cuando hablo del equipo, hablo de personas apasionadas y conectadas con el propósito, y que pueden poner lo colectivo y ese objetivo en común que tenemos sobre lo individual, y que van a estar buscando aprender constantemente para generar ese impacto. Y cuando hablo de aprender, hablo de estar conectados con el problema que queremos resolver y no con las soluciones que se nos van ocurriendo, porque yo creo que ahí está el valor de la innovación, de obsesionarte con ese problema hasta que encuentres la forma de resolverlo. Cambio un poquito la línea de conversación para pensar un poco hacia el futuro y hacia dónde vienes. En algún momento me comentabas y me decías que el futuro probablemente tenga menos efectivo, o sea, cashless. ¿Crees que esto es realmente posible, sobre todo pensando que hoy, al menos hoy, en nuestra realidad, todavía los negocios más pequeños dependen muchísimo del efectivo? Se ha avanzado un montón, sin duda, pero ¿hacia dónde ves este tema, no? O sea, ¿efectivamente nos quedaremos sin cash? Yo me animo a decirte algo, pero si me vas a preguntar cómo o por qué, ahí tengo como hipótesis, no tengo una verdad absoluta. Yo creo que el futuro es sin efectivo. Y por momentos, cuando te digo esto, hay como cosas que se me vienen a la cabeza. En el 2000, cerca de 10 o 15% de las personas tenían acceso a un teléfono celular. Era un bien de lujo. Uh-huh. Y hoy creo que debe estar cerca del 80-85% de las personas en el mundo que tienen acceso a un teléfono celular. Yo me acuerdo en el 2010, yo había terminado el colegio y eran muy pocas las personas que tenían internet en su casa. Y hoy, de vuelta, a menos de 15 años, vos ves crecimientos exponenciales que cambiaron el comportamiento porque a través de la tecnología se bajaron las barreras para incluir a más personas en esos productos o servicios. Yo estoy convencido que con el efectivo va a pasar. Todavía tenemos desafíos para incluir a más personas y a más comercios, pero no dudo que el mundo va hacia un mundo más cashless. Y en ese sentido, los medios de pago van a cambiar la perspectiva total de los negocios y acompañarlos en esa transición. Totalmente. Y hay otro ejemplo que se me venía con esta pregunta, fue el caso de Pix en Brasil o el caso de Yape en Perú. O sea, han sido innovaciones en los medios de pago a través de las cuentas bancarias, a través de la simplificación de la experiencia, que en menos de 10 años revolucionaron la forma en la que las personas pagan. Entonces, es ahí donde yo veo que las personas tienen una demanda, y sobre todo cuando lo ves en los jóvenes. Cuando veía el otro día un informe que decía que los jóvenes entre 18 y 34 años, nos incluyo ahí, tenían, más del 80% decía que no querían pagar con efectivo. Entonces, que no tienen efectivo. No tienen efectivo. Entonces, la combinación entre la tecnología incluyendo, las nuevas generaciones integrándose al ecosistema de medios de pago y las otras generaciones también aprendiendo, yo creo que van a cambiar 100% la realidad. Y es posible como pensar que este escenario efectivamente sea inclusivo en todo el espectro de la palabra y nos beneficie a todos. Porque a veces se relaciona al cashless, es posible si es que tú tienes una tarjeta, si es que estás, ¿no? O sea, conectado, 100% conectado con el celular y demás. Pero este escenario más bien, el que tú comentas,
sería más inclusivo que este. Yo creo que sin inclusión no es posible matar el dinero efectivo. Lo que pasa es que nuevamente entramos en encontrar cómo resolvemos el problema de esas personas. Entonces, ahí es donde yo me permito, por momentos, jugar con mi cabeza y decir, bueno, tal vez no sea una tarjeta física y sea un pago biométrico. Claro. No estoy militando el pago biométrico, no sé si vendrá el pago biométrico, pero lo relevante es cómo vos podés incluir sin quedarte anclado o limitado por la forma en la que conoces que se resuelve esa necesidad. Para lograr esa integración hay que buscar nuevas formas. Y ya no existe un gurú que te traiga la nueva forma. Tiene que ver con conectarte con las personas, con tener, lo que para mí es súper relevante en los equipos, un comportamiento empírico además de un comportamiento analítico. Porque el Excel resiste cualquier cosa, el SQL resiste cualquier cosa, pero después cuando vos salís al interior a ver la realidad de las personas, salís a otros países, salís a ver distintas realidades, necesitas una mirada empírica para poder crear sobre la base de la realidad. Eso te permite conectar genuinamente con el problema que querés resolver y después los datos lo que te ayudan es a calibrar la mira y a poder tomar otras decisiones. Tal cual, y sobre eso además retar las condiciones que hoy día tienes para no tener los limitantes, o al contrario, jugar con los limitantes de protección de datos, de temas de seguridad de información, pero además romper esas barreras para poder lograr soluciones innovadoras. Es que ese punto que vos traes yo creo que es una limitante que cada vez se escucha más, que tiene que ver con la intimidad de las personas y sus consumos. ¿Dónde colocamos los límites, no? ¿Cómo colocamos el límite para sentirte que tu intimidad no está siendo vulnerada porque estás haciendo un pago donde los datos pasan por el ecosistema financiero? Yo creo que igual es un ecosistema financiero y de pagos como muy consciente de esa seguridad y que invierte muchísimo dinero para no tener ningún tipo de problema y cuidar los datos de las personas. Pero igualmente la intimidad en un mundo hiperconectado empieza a ser un bien de lujo por momentos. Sí. Mencionabas hace un rato que, claro, nosotros debemos ser de las últimas generaciones que hemos conocido el mundo sin conexión y con conexión, análogo y digital. Ya todos los que vienen detrás no tienen una idea de lo que es eso. ¿Qué lecciones crees que nos dejan a nosotros, que todavía vivimos, estamos entrando a la ola de la inteligencia artificial generativa, como dices, sabiendo lo que ha sido la disrupción de Internet, pero además a los que vienen detrás? Yo creo que los aprendizajes que pienso en torno a eso tienen que ver con, por un lado, abrazar la tecnología como un medio para resolver problemas y no como una competencia, amenaza. Creo que las personas de nuestra generación que vienen en los dos mundos, que han logrado subirse a incorporar nueva tecnología para poder resolver problemas, han tenido excelentes resultados. Creo que incorporar a más personas con conocimiento y que se animen a usar la tecnología y la innovación es súper relevante y creo que al principio eso genera resistencia, porque todos tenemos resistencia al cambio, pero que con confianza las personas se pueden animar y eso genera impactos positivos en la vida de las personas y además la posibilidad de crear, la posibilidad de sentirse protagonista, de crear realidades. Y a otros líderes empresariales tal vez de sectores un poco más tradicionales, que no están tan vinculados como en el core de Kulki a temas tecnológicos o innovadores, ¿qué consejo, qué lección podrías dejar? Hay dos y una polémica. O sea, son tres. Hay una que es animarse a desaprender. Creo que uno de los puntos más relevantes para este mundo más tecnológico es hacerte preguntas, tener la humildad de volver a ser curioso y de desaprender para aprender cosas nuevas y encontrar posibilidades. Lo otro, antes de meterme en lo polémico, el liderazgo con sentido de propósito. En un contexto tan cambiante, tan ansioso, tan ambiguo, tan incierto, lo que te ancla es el propósito. Ya no te ancla que hagas lo que alguien te dijo que tenías que hacer, sino que
puedas usar tu talento humano y tu criterio y tus capacidades para poder contribuir a alcanzar ese propósito. Entonces creo que el liderazgo con sentido de propósito es súper relevante para poder armar equipos que usen la tecnología para generar impacto. Y el tercero es que resistan, aunque es menos políticamente correcto decirlo. Creo que muchas veces esos procesos de aprendizaje y de evolución pueden ser desgastantes. Entonces, buscar las formas de revitalizarse y de confiar en el camino y de no volver a modelos que no funcionaron o que en el contexto que tenemos no funcionan, me parece súper relevante. Esto es Innovamentes, un podcast de Credicorp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, por favor dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.